Hermanos y hermanas, sean muy bienvenidos, bienvenidas a este espacio que una vez más compartimos con ustedes, estos recursos virtuales que les hacemos llegar para, pues, ayudarnos mutuamente en el propósito de edificarnos en la fe, en el conocimiento de Dios, que es, pues, el tema que estamos abordando en este momento, esperando que, pues, de igual forma sea algo que también ustedes puedan compartir con otros hermanos, con otras personas, que sea algo de bendición y pues que sea instrumento del Espíritu para seguirnos transformando. Así que bienvenidos y pues bueno, recordemos que estamos dedicándonos a hablar acerca del conocimiento de Dios. Un tema que como hemos posiblemente ya hemos ido notando, es muy, muy importante para cada creyente. Sobre todo porque, pues tal vez tenemos la impresión de que ya conocemos lo suficiente de Dios, o incluso puede que ocurra lo contrario, que nos hayamos rendido en el propósito de conocer a Dios debido a, pues, lo difícil que podría ser. Entonces, estos estudios, pues, buscan que nos podamos también dedicar a ello y poder aprovechar lo que tenemos para profundizar en nuestro Dios. Bueno, en las sesiones anteriores hemos hablado acerca de cómo Dios mismo es el que nos ayuda a que lo conozcamos, cómo Él hace accesible eh, por medio de la experiencia, por medio del conocimiento, la teoría, por decirlo así, cómo poder conocerle teóricamente, pero no solo eso, sino experimentarlo, vivirlo en el día a día. Entonces, la vez anterior estuvimos hablando un poco sobre el tema de los atributos divinos, ¿verdad? De cómo entenderlos. Entonces vamos a ir pues viendo algunos de esos atributos, justamente con el propósito de conocer a Dios, pues como hablábamos la semana pasada, los atributos divinos nos hacen poder tener una mejor idea de quién es Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la Trinidad. Yo sé que lo primero que a muchos les viene a la mente es el hecho de que el concepto de la Trinidad no es un concepto, no es una palabra bíblica como tal. O sea, no encontramos la palabra Trinidad en la Escritura. Sin embargo, pues tampoco vamos a ser tan dogmáticos como para, pues, descartar completamente algo que, si bien es cierto, la palabra Trinidad no está, pero lo que significa o lo que quiere dar a entender la palabra Trinidad sí es ampliamente encontrado en la Escritura. Entonces, vamos a hablar de ello. A veces, pues, sustituyen la palabra Trinidad por deidad. Bueno, si es la forma en la que cada uno se sienta cómodo, pues está bien. Lo importante es que quede claro qué es lo que implica la Trinidad. Partiendo de la definición de que la Trinidad como tal lo que implica es un Dios, tres personas. Ahora, ¿cómo se desglosa eso? Bueno, ahí es donde se hace un poquito más complejo de entender y únicamente podemos ir a lo que la escritura nos enseña al respecto. Em, bueno, primero partamos hablando, como decía, de que este es un tema que sea con la palabra Trinidad o no, pero este es un tema que siempre ha sido importante para la iglesia. Quizás incluso en la escritura no encontremos la palabra, pero desde los primeros creyentes, los que se consideran como los padres de la fe, aquellos discípulos de los discípulos, ellos pues sí dieron mucha importancia a este concepto y lo desarrollaron. Entonces, bueno, una vez más recordando que nos apoyamos mucho en este libro del conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer, pero algunas ideas pues vamos a complementarlas también con alguno que otro libro y por supuesto que vamos viendo lo que estos libros dicen siempre pues de acuerdo con el enfoque bíblico, ¿verdad? Entonces, leyendo aquí, dice Tozer, el autor de este libro, que de hecho el concepto de la Trinidad ha resplandecido desde los días de los apóstoles a lo largo de su peregrinaje por el tiempo.
O sea que este es un tema que siempre ha sido de gran importancia para la iglesia. Dice, bajo esta bandera han marchado apóstoles, padres, mártires, místicos, ignólogos, reformadores, predicadores de avivamiento y el sello de aprobación divina ha estado sobre su vida y sobre sus esfuerzos. Aunque hayan diferido en cuestiones de menor importancia, la doctrina de la Trinidad los ha unido. Entonces, esto nos hace ver que es un tema que es importante también conversarlo. Ahora, y también voy a tomar de aquí un poco la definición del concepto. Dice que la Trinidad tiene suma importancia que pensemos en Dios como Trinidad en la unidad, sin confundir a las personas ni dividir la sustancia. Es decir, con esto estamos diciendo que la Trinidad tiene que ver con el hecho que son tres personas que son un solo Dios, pero a la misma vez cada una de esas tres personas tiene su propia identidad, su propia forma de interactuar con el ser humano, aunque no dejan de ser un solo Dios. Es complejo, ¿verdad? Y por eso es que se han hecho una infinidad de enseñanzas, de teorías, de posturas acerca de cómo entender esto de la Trinidad. Yo creo que lo principal que debemos de reconocer antes de ver qué nos dice la Escritura al respecto es también lo que dice aquí. Puesto que no somos capaces de entender la caída de una hoja de árbol junto a un camino o la incubación de un huevo de un petirrojo en un nido lejano, ¿por qué habría de constituir la Trinidad un problema para nosotros? Pensamos más altamente sobre Dios, dice Miguel de Molinos, por saber que Él es incomprensible y se halla por encima de nuestro entendimiento, que por concebirlo bajo cualquier imagen y belleza de criatura según nuestro torpe entendimiento. Entonces, esto, con lo que estamos diciendo aquí es que vamos a ver qué podemos entender acerca de la Trinidad, pero siempre teniendo presente la humildad de reconocer que no lo podemos saber todo, que no lo podemos entender a plenitud. Podemos darnos una idea, pero no tenemos la capacidad humana de poder entender el misterio de forma plena. Solo Dios mismo lo sabe. Y quizás ya cuando nos encontremos con Él en la eternidad, pues Él nos puede ayudar más a entenderlo, pero por mientras no creamos que podemos llegar a la verdad absoluta y que nosotros pues sabemos la forma correcta de entenderlo y los que piensen diferente pues están mal. O sea, no tomemos posturas sectarias. Seamos lo suficientemente humildes para aceptar que podemos saber algo, pero no podemos decir que lo sabemos todo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos textos que son claves para poder entender más esto. ¿Qué nos quiere decir la, esta enseñanza acerca de la Trinidad? Porque resulta que Jesús mismo pues menciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ir, permítame para dar la cita exacta. Vamos a ir a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 versículo, vamos a ver, versículo 30. Pero veamos un poco el contexto. De hecho, quizás de todo el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan es el que más expresa la idea de la Trinidad. Porque encontramos que muchas veces Jesús mismo, en sus discursos, hace ver el grado de unidad y de intimidad que existe entre él y el Padre. Entonces aquí nos encontramos en un capítulo que justamente es parte del discurso que Jesús da a, en este caso, confrontando también a los que lo rechazaban, ¿verdad? Y dentro de su discurso, él habla acerca de que sus ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí está el versículo puntual que quería destacar.
Yo y el Padre uno somos. Vean que aquí habla entonces, sin irnos demasiado profundo al análisis, Jesús nos hace ver que Él y el Padre, entre Él y el Padre hay unidad, pero a la misma vez son dos personas diferentes. Por ahí está una idea. Veamos otro texto de Juan. Ahora vamos al capítulo 1. Ya les voy a dar el versículo específico. Sería el 18. Vean otra vez. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces resulta que, diciéndolo en otras palabras, Jesús está diciendo, bueno, en este caso más bien es Juan escribiendo aquí en esta sección, dice que a Dios nadie le vio jamás y Jesús lo ha dado a conocer. Si conectamos eso con lo que Jesús dice, ¿por qué es que Jesús es el que puede dar a conocer al Padre? Porque el que está viendo al Padre, el que está viendo a Jesús, ha visto al Padre. Y eso también lo encontramos dentro de otros los discursos de Jesús en este Evangelio de Juan. Y aquí en este caso está dirigiéndose a sus discípulos. Y Tomás, porque cuando Jesús le dice, les está diciendo que él se va a ir y les va a preparar un lugar. Y él les dice en el versículo 4, ustedes saben, permítame para ponerlo en otra versión, en la Reina Valera contemporánea, que me gusta la forma más exacta que lo dice. Entonces es Juan 14. Entonces Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Vean cómo uno tiene que ir como leyendo poquito a poco, como dicen, como si comiendo pescado, ir con detalle, con cuidado, porque cada frase en sí carga mucha importancia. Vean que aunque Jesús habla de que Él va a otro lugar y que va al Padre, pero a la misma vez les está diciendo que ya lo conocen. Desde ahora lo conocen y lo han visto, refiriéndose al Padre. Pero ellos a quien han visto es a Jesús. Felipe entonces le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué responde Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ven, una vez más, Jesús en sus propias palabras está haciendo ver que son uno, el Padre y el Hijo son uno. Por si esto no fuera suficiente y si quisiéramos como, no sé, complicar un poco el asunto, también está el tema del Espíritu Santo, porque resulta que encontramos también en los evangelios, creo que especialmente aquí en Juan, que se hace ver que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo. Vamos a ver así brevemente un par de citas de eso. Entonces, el primero vamos a verlo aquí mismo en este capítulo 14, Juan 14:26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará y les recordará. Avanzamos un capítulo más, Juan 15:26. Dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y vean lo que está diciendo Jesús, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí.
De hecho, este versículo por sí solo, vean aquí la amalgama, la conexión, la relación que existen entre Padre, Hijo y Espíritu. Aquí están los tres presentes y vean cómo interactúan. De manera que el Espíritu procede del Padre, pero también es Cristo el que lo envía. Y a la misma vez el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Dar testimonio de Cristo. Hay una constante interacción entre ellos. Aquí me parece muy valioso, permítame para enseñarles, porque resulta que otro libro de los que pues, eh, personalmente son mis predilectos, está este libro que, bueno, no sé si se podrá leer ahí, pero dice La bendición de mayor medida de Dallas Willard y de John Ortberg. Dallas Willard es bueno, ya falleció, pero él fue un escritor por excelencia en cuanto al tema de la formación espiritual, hablando justamente de temas, pues, de, de profundidad, de la conexión, la intimidad con Dios. Y en este libro lo que quiero destacar en cuanto a este tema de la Trinidad es lo siguiente. Voy a buscar específicamente, y lo tenía subrayado. Por un lado nos dice que cuando vemos estos textos y otros muchos más de el Espíritu, bueno, más bien el Espíritu, el Padre y el Hijo, podemos ver que ellos tienen una relación. Vamos a ver si se distingue ahí en la página. Vean el dibujo. Vamos a ver si logro que no se corte. No sé si pueden notar aquí, ahí brevemente. Son tres personas y hay tres flechas entre ellos, ¿verdad? Él dice que esta es la forma en la que interactúan. Siempre uno glorifica al otro. Y por ejemplo, este versículo vimos eso, ¿verdad? El Espíritu viene del Padre, pero da testimonio de Cristo. Luego vemos a Jesús dándole gloria al Padre. Y a la misma vez vemos al Padre cuando le dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Entonces, aquí nos habla, dice aquí, vean, es el círculo del Padre, el Hijo y el Espíritu. El Hijo se rinde al Padre y al Padre le encanta glorificar al Hijo. El Hijo es impulsado por el Espíritu. Notemos que también en ese momento del bautismo de Jesús, ahí están las tres personas, porque está el Hijo siendo bautizado. Dice que el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre desde el cielo glorificándolo. ¿Lo notan? El Hijo es impulsado por el Espíritu y el Espíritu les recuerda a todos sobre el Hijo, que es lo que dice ahí en el texto que leímos en Juan 15, ¿verdad? Él va a dar testimonio del Hijo. Y a la misma vez el Padre también envía al Espíritu. Así se forma una comunidad interminable, eterna, humilde y amorosa. Tal es el funcionamiento de la Trinidad y es real, tal vez lo más real que existe. No sé cuántas veces nos hemos sentado a pensar en eso de analizar en detalle este tema de la Trinidad, pero yo creo que es muy curioso. Para mí personalmente es muy curioso, interesante poder verlo de esa manera. Otro aspecto importante, ahora volviendo aquí al del libro de Tozer, en las Santas Escrituras la obra de la creación aparece atribuida al Padre, según dice en Génesis, ¿verdad? Pero también al Hijo. Vamos a ir viendo así textos rápidos, se los voy a compartir solo para que notemos. Porque resulta que si vamos a ver las escrituras, vemos que las funciones que realiza uno también las realiza otro. Entonces, sabemos muy bien, como dice en Génesis 1, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Por el otro lado, si nos vamos a Colosenses 1:16, Colosenses
Dice, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Nota en versículo 16, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces resulta que ya no es solo Dios en la creación, sino que también es eh, el Hijo. Y también vemos al Espíritu Santo. Vamos a otra cita. Job capítulo 26 versículo 13. ¿Qué dice? Permítame a ver si está bien la cita. Job 26:13. Aquí es importante porque la palabra, ajá, su espíritu adornó los cielos, hablando de la creación y hablando de Dios como el que está creando, pero a la misma vez habla de que su espíritu adornó los cielos. Aunque aquí vemos la palabra ¿cómo se llama? En singular y en minúscula, pero también si pensamos cuál es el espíritu de Dios o cuál es el soplo de Dios, también lo encontramos mucho con la palabra ruaj en el hebreo. Otra cita más está Salmo 104:30. Vean, y este sí está en mayúscula. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Una vez más, hablando en términos de la creación. Así que vean que solo hablando del concepto de la creación, ya vemos que es algo en lo cual están involucrados los tres. De hecho, pues Génesis también dice, ¿verdad? No, no lo vimos ahí, pero está presente. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿quién creó? Creó Dios Padre, creó Dios Hijo y creó Dios Espíritu. Solo por dar el ejemplo de este tema, porque obviamente pues hay muchas obras que Dios ha hecho de distintas formas, pero esto para ilustrar que definitivamente cuando hablamos de algo que una persona hace, el otro la hace también. No vamos a seguir viendo las otras citas para no extendernos mucho, pero solo lo menciono. Sigo leyendo aquí este libro. Se señala que la encarnación fue realizada por las tres personas de pleno acuerdo. En Lucas 1:35. Bueno, veamos esa cita. Lucas 1:35. Ajá. Ven qué importante. Aquí estamos en el momento en que el ángel viene a María y le dice que va a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está uno, ¿verdad? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí está la otra. Y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que en la encarnación están las tres personas también. Interesante, ¿verdad? Aunque, como sabemos, solo el Hijo fue el que se hizo carne, pero vean que está involucrado porque es el poder del Altísimo por medio del Espíritu Santo, haciendo que el Hijo de Dios se encarne, se haga hombre. Ya mencioné lo del bautismo de Jesús, cuando dice, cuando el Hijo salía del agua, el Espíritu descendió sobre él y se oyó la voz del Padre. Esto está en Mateo 3:16. Luego, esta otra cita creo que sí también es muy valiosa verla. Hebreos 9:14. Porque incluso en la obra de la expiación de nuestros pecados también se hace ver la Trinidad. Vean aquí el versículo 14. Hebreos 9:14. Luego de venir hablando, creo que un pasaje que conocemos, que de acuerdo con la ley judía, pues la sangre de los toros y los machos cabríos santificaban, ¿verdad?
era la forma de expiar el pecado del pueblo de Israel. ¿Cuánto más, dice el 14, cuánto más la sangre de Cristo, persona uno, el cual mediante el Espíritu eterno, persona 2, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, persona 3, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios. ¿Lo ven? Ahí están las tres personas. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, vean cómo interactúa. ¿Cuál es la intención con esto? La intención es que cuando nosotros hablemos de una de las personas de la Trinidad, sepamos que estamos hablando de algo que las otras dos personas también hacen. Eso ya ahorita vamos a hablar en la parte práctica, pero empezando por el hecho de que en la Trinidad no hay uno más grande que el otro, no hay uno más importante que el otro, porque los tres son uno. Y lo que pensemos de uno, lo pensamos del otro. Lo que conocemos del uno, lo conocemos del otro. Así que si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, y vamos a hablar del poder sobrenatural, el eterno poder de Dios Padre, pues es el mismo poder eterno que tiene el Hijo. Y es el mismo poder eterno que se manifiesta en el Espíritu. Cuando estamos en oración, por ahí a veces se ha dicho la frase, ¿verdad? Oramos al Padre por medio del Espíritu, por medio de Cristo y habitados por el Espíritu. ¿Cuál es el mayor consuelo de esto? Bueno, volviendo a este libro de Dallas Willard, lo ilustra, creo que la mejor forma de ilustrarlo es este otro dibujito por aquí. Vamos a ver si se logra que se note, que no corte aquí la cámara. Ahí, no sé si lo pueden notar, está una vez más el círculo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, interactuando entre ellos, pero noten que hay uno al lado y una flecha que indica que ese que está al lado entra al centro. Hermanos y hermanas, ese es el propósito que tiene Dios con nosotros, unirnos a esa comunidad divina, hacernos partícipes de ese círculo del cual ellos pues interactúan permanentemente. Dice aquí, fuimos invitados a la comunión del amor a través del ministerio de la misericordia del Espíritu Santo, a un costo enorme para cada miembro de la Trinidad. Él salió perdiendo para que los seres humanos pudieran entrar en la comunión de la Trinidad. Y dice aquí, aunque nunca lleguemos a entenderlo completamente, Jesús dijo, voy a dejar la unidad perfecta que he conocido por toda la eternidad y me convertiré en un ser humano para cargar sobre mis hombros su desolación, su soledad, su muerte y su alejamiento de Dios. El Padre declaró, voy a ofrecer a mi hijo a quien amo más allá de las palabras. Seré testigo de cómo lo lastiman, lo rechazan y lo matan. Su dolor será mi dolor. Y luego el Espíritu dijo, seré derramado en la tierra de las maneras más silenciosas e invisibles. Me ofreceré para liderar y guiar. Nunca me exaltaré a mí mismo, sino que siempre señalaré a mí. Claro, son palabras hipotéticas, pero que ilustran lo que podemos ver aquí y la forma en la que Padre, Hijo y Espíritu interactúan y desde antes de la fundación del mundo ya estaban planificando entre ellos cómo hacer posible que nosotros entremos a esa comunión, que ese círculo de la comunión del Padre, Hijo y el Espíritu, nosotros estemos en el centro. Y ya esa es la realidad, ya eso es lo que logró Jesús, ¿cierto? Tenemos un Padre celestial,
tenemos un Salvador y Redentor que a la misma vez es nuestro hermano. Y por si fuera poco, tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros. Estamos en la comunidad divina, estamos en la comunidad eterna. ¿Qué significa eso para mí? Bueno, para mí significa que la soledad, el concepto de soledad, no tiene sentido. Nunca estoy solo, no es posible. No solo porque Dios está presente en toda su creación, es parte de sus atributos, ¿verdad? Su trascendencia. No hay un solo lugar en el que no esté el Padre, en el que no esté el Hijo y en el que no esté el Espíritu Santo. Pero no es solo, no es solo es eso, no es solo es por esa faceta de su naturaleza. Es también por el hecho de que, puesto que Él hizo posible mi reconciliación y mi rescate de las tinieblas a la luz admirable, entonces yo estoy en la comunidad de fe y siempre estoy ahí en el centro. Y puede que yo lo olvide, puede que yo me desconecte de esa idea, puede incluso que divague, pero sigue estando ahí en el centro. Padre, Hijo y Espíritu. Yo siempre rodeado de ellos, siempre lleno de ellos, siempre revestido de ellos, siempre, yo lo veo como cuando uno está sumergido en el agua. No sé si en algún momento han visto una escena de alguien esté sumergido en el agua y no se nota dónde termina el agua, solo la persona ahí sumergida. Así, personalmente, así me imagino cómo nos encontramos siempre en el Padre, en el Hijo y el Espíritu. ¿Qué les parece? A mí eso me conmueve mucho. Quizás la soledad es uno de los aspectos que más le teme a la humanidad, estar solo. Pero para nosotros que estamos en Cristo, la soledad no tiene sentido y no es parte de nosotros. ¿Qué les parece? Bueno, hoy solo hicimos así como una introducción al tema, como una idea. No es un estudio exhaustivo el que estamos haciendo, pero yo creo que ya con eso que hablamos de la Trinidad, pues aclara mucho y también consuela mucho. Consuela, fortalece y motiva. Así que, pues, oremos para darle gracias por esta comunión. Amado Padre, amado Señor y Salvador Jesús, amado Espíritu Santo, gracias. Gracias ahora que somos partícipes de esa comunidad. Gracias porque somos salvos, hemos sido redimidos. Tú nos has devuelto a casa, un lugar en el que siempre estamos acompañados, siempre estamos empoderados, siempre estamos resguardados y siempre estamos en tus propósitos eternos. Gracias por eso, Padre y Salvador y Espíritu Santo. Gracias porque todo ha sido por gracia y amor tuyo. En tu nombre damos, agradecemos y te exaltamos. Amén. Bueno, nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante el día de mañana. Y vamos a seguir con este tema tan importante como es el conocimiento de Dios. Dios les bendiga y les guarde siempre.